Todos a este webinar por demás interesantísimo. El tiempo es el tesoro de las empresas, el tesoro de las personas porque jamás regresa. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasamos en reuniones que después no pasan a ejecutarse? Planeación estratégica, ya se dice que estrategia es potenciar la diferencia competitiva de las empresas. El empezar con el para qué existo, cuál es mi propuesta de valor, luego el qué ofrezco y el cómo lo hago, que es tan interesante e importante en este mundo de altísima competitividad. Pues las metodologías ágiles son esas microestrategias que te van a ir generando los grandes insights para después hacer planes y acciones, pero rápido, ¿verdad? Hoy el tiempo pues está en contra porque si nos pasa la parálisis por análisis, pues llegará seguramente un competidor que tomará nuestro mercado, ¿no? El cliente no se crea ni se destruye, solo se cambia de empresa o de marca. Pues qué mejor que tener a esta especialista, Sandra, y un orgullo tenerte como profesora de educación continua institucional y bienvenida. Pues nada, sin más preámbulo, a disfrutar tu webinar. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Fabi. Y pues vamos a comenzar con esta plática. Espero que sea de su agrado. Y vamos a platicar acerca de cuáles son los problemas que vivimos en las organizaciones y muchas veces nos suceden por falta de agilidad y por no tener la metodología adecuada. Uno de estos problemas es tener una planeación inservible. De nada nos sirve tener un plan si no nos sirve para tener visión, si no nos sirve para alcanzar nuestro objetivo, si es letra muerta, ¿no? Entregas tardías o tiempos de entregas que sean imposibles y sin calidad. La mala comunicación y desconfianza en los equipos de trabajo. Constantemente nos encontramos con equipos de trabajo que no confían entre sí, que regresamos como al esquema de secundaria, de tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto y tú lo integras, ¿no? Y eso no es un esquema profesional. Otro de los problemas es la alta burocracia. Tener equipos pasivos que están esperando a que alguien los active, que alguien les diga qué hacer, porque si no, no se mueven. La dependencia de héroes. A lo mejor el departamento se mueve porque hay ciertas personas que sacan el trabajo, que se quedan hasta en la noche, que gracias a esas personas sacan las cosas, pero cuando estas personas se enferman o tienen algún problema, entonces ponen en jaque a la organización. Clientes que no saben lo que quieren, también el cliente nos puede meter en jaque cuando nos trae de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Y algo súper importante que es confundimos que es un proyecto con una operación. Y esto de confundir un proyecto con una operación es tan importante como que un doctor confundiera qué es un pulmón con un hígado. No, no es lo mismo la medicina o el tratamiento que le vamos a dar a un pulmón que el tratamiento que le vamos a dar a un hígado, ¿no? Entonces, de todo esto vamos a platicar o se platica cuando hablamos de metodologías ágiles, marcos metodológicos que nos ayudan a entender cómo tratar unos síntomas, cómo tratar otros síntomas. Y aquí es bien importante entender que la promesa de la agilidad no es hacerlo más rápido, es entregarlo a tiempo y entregarlo bien. Y esto porque muchas veces creemos que ser ágiles es resolverlo antes, pero de nada nos va a servir resolver las cosas antes si lo resolvemos con mala calidad. Entonces, lo que vamos a buscar es resolverlo a tiempo y resolverlo bien. Para esto vamos a compartirles un poco de lo que normalmente vemos en un programa de metodologías ágiles, en donde vemos fundamentos de agilidad, donde vemos la parte de Scrum, la parte de Kanban y Lean, lo que es el escalado de la agilidad y el liderazgo ágil, y terminamos con Design Thinking y una mentalidad ágil. Empecemos con la parte de fundamentos de agilidad. Esta parte es muy importante porque tenemos que entender que agilidad no viene de algo nuevo, ¿no? No es que esté de moda, es algo que ya viene desde hace muchos años, que se tiene trabajado desde hace muchísimos años, que lo podemos ver tanto en procesos como en proyectos, que hay muchas metodologías que lo trabajan, pero
que si no lo sabemos aterrizar, de nada nos va a servir. ¿De dónde viene la agilidad? La agilidad en realidad viene desde el Toyota Production System, en donde se empezaron a dar cuenta de que si no eran ágiles, entonces no podrían sacar todo su mercado, no podrían sacar y ser competitivos en un mercado, en un país donde estaba muy fracturado. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, después de que Japón estaba pues muy fracturado, no había condiciones de vida adecuadas para poder dar calidad, por ejemplo, alimentaria, de salubridad, de servicios, ya no se diga de productos, o sea, ni lo mínimo estaba, digamos, articulado. Japón empezó una política para empezar a ver cómo lograban artículos de calidad. O sea, imagínense que los mismos productos de salud, el agua, la leche, los alimentos, no eran de calidad y generaban más enfermedades. Entonces, esto generó que hicieran políticas públicas que empezaran a generar una transformación, una mentalidad de transformación de cómo podemos mejorar. Y de ahí vienen conceptos muy importantes que se arraigan en la agilidad, que se ven a mucho más profundidad, como es el Andon, el Kanban, el Kaizen y Lean, que seguramente algunos de ustedes ya los conocerán o los habrán escuchado, ¿no? El Andon son estos tableros en donde nos dicen gráficamente cómo vamos bien, vamos mal, si una línea se detiene, rápidamente vamos a auxiliar, ¿no? Eso es agilidad. Tener algo rápido que me diga, un foco rojo que me diga cuidado aquí, cuidado allá, ¿no? El Kanban tiene que ver con tener tableros de control en donde yo pueda darme cuenta o tener una transparencia de lo que está pasando, y lo vamos a ver un poquito más adelante. El Kaizen viene de la mejora continua y hay mucho que profundizar sobre el Kaizen, pero lo más importante que lo vemos aquí, Kai viene de cambio y Zen viene de mejor. Por eso al Kaizen se le conoce como la mejora continua. Busca no ser perfectos. A veces, no somos ágiles porque queremos ser perfectos. Y muchas veces aquí puede jugar nuestro ego de quiero hacerlo todo a la perfección porque ¿cómo yo voy a entregar algo imperfecto? O el miedo a preguntar, el miedo a hacer una maqueta, el miedo a tocar base con alguien. Entonces, aquí la mejora continua es súper importante. Y lo que últimamente también ha estado muy de moda, sin embargo ya tiene muchos años, es la parte de Lean, que también la vamos a dar un poquito más adelante, que es buscar quitar los desperdicios, enfocarnos y quitar los desperdicios. Ahí está. Bueno, también vamos a platicar acerca de qué hizo tan exitoso a la agilidad. Algunos de ustedes lo conocerán, algunos de ustedes no, pero algo que hizo un parteaguas en la agilidad fue lo que se le llamó el manifiesto ágil. Algo muy rescatable del manifiesto ágil fue que no se centró en una metodología de pasos, en decir tenemos que lograr estos 5 pasos para lograr ser ágiles, sino que pensó y logró darse cuenta que la agilidad tiene que ver con la mentalidad. Si nosotros no logramos una mentalidad en las organizaciones que sea ágil y una mentalidad en las personas que sea ágil, no vamos a lograr la agilidad. Constantemente también nos toca ver a empresas que nos dicen, es que ya implementamos esta metodología ágil y no vemos resultado, ¿no? Y la metodología no nos está funcionando. Y cuando empezamos a darnos cuenta, no tienen mucho que ver con la metodología, sino que tiene que ver con la mentalidad, con la cultura. Y ahí todos podemos influir. A veces creemos que la cultura es algo que está exento de mí, sino que alguien más se tiene que encargar, porque yo no soy el encargado. Sin embargo, debemos de entender que nosotros formamos parte de esa cultura y podemos influir en esa cultura. Parte del manifiesto ágil hablaba de 4 principios sobre las empresas y 12 que se aplican a las personas.
Dentro de los principios que se aplican a las empresas, habla más de tener interacciones entre las personas sobre preocuparme más por los procesos y herramientas. No es que no me preocupe por eso, sino que primero interactúa con las personas. Interactúa, preocúpate por entender qué es lo que vas a solucionar. Preocúpate por entender a quién, por ser empático, por comprender el todo, tener el contexto, tener una visión. Después, lo que se le llama software funcionando, que se le conoce más como productos funcionando, sobre documentación. Hace años se tardaba muchos años en documentar algo que quería salir al mercado. Ahora se hacen productos mínimos viables. Antes de empezar a hacer cientos de documentos, si el producto mínimo viable funciona, entonces lo documento y vale la pena que invierta tiempo en documentar. Si no, ¿para qué documento algo que ni siquiera está sirviendo? El siguiente, que tiene que ver con colaboración con el cliente antes de negociaciones contractuales, habla de que en el pasado nos preocupábamos más por lo que dice el contrato y menos por tratar de negociar con el cliente. Y muchas veces nos podemos dar cuenta que si hablamos con el cliente claro y transparentemente, el cliente nos puede decir, yo estoy de acuerdo, hagámoslo, esto genera valor, esto no genera valor, ¿para qué? ¿Para qué hacemos las cosas? Para generar valor y no tanto para irnos a lo que puede decir la letra de un contrato. Eso no quiere decir que los contratos no sean buenos o no sean o no los tomemos en cuenta, sino que nos demos cuenta que el contrato puede cambiar y que el cliente puede estar de acuerdo. Lo más importante es colaborar con el cliente. Y una de las más importantes es la respuesta al cambio, que esta es de las que también duele mucho en la empresa. Muchas veces nos apegamos a un plan que ese plan a lo mejor ya venció, ya no es vigente, ya no lleva al objetivo, ya cambió y nos estamos resistiendo al cambio como organización. Entonces, esto tiene que ser uno de los puntos que tenemos que aprender para tener una mentalidad ágil. Hablamos también, o se habla después de 12 principios que ahorita por tiempo no adentraremos ahondaremos en estos principios, pero también las personas deben de cambiar. Deben de cambiar porque si no cambian las personas, difícilmente va a cambiar la parte del entorno empresarial. Ahora, en las metodologías, en todo esto de las metodologías, siempre está la guerra de si debe de ser una metodología de tipo cascada o waterfall o agile o la anarquía, ¿no? Yo les diría que depende, ¿no? Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión de qué metodología utilizar, no es una decisión que se toma a la ligera o que se toma por cuál es la metodología que a mí me gusta más. Esto no es un webinar que está a favor de todo lo agile y dice lo que no sea agile no sirve. Al contrario, lo que buscamos es identificar de las metodologías qué es lo mejor y cuáles son las mejores para cada problema. Entonces la respuesta aquí siempre va a ser depende. Depende del problema que tengas enfrente. ¿Qué tanto conoces sobre los requisitos? ¿Conoces mucho? ¿Conoces poco? Sobre los requisitos de lo que te están pidiendo. Si conoces mucho, entonces muy probablemente una metodología tradicional o cascada te puede servir, ¿no? Si conoces poco de esos requisitos, a lo mejor te estás moviendo en la parte de Agile. O si conoces nada de los requisitos, a lo mejor te estás metiendo en un campo minado en donde tendrás que descubrir esos requisitos. También otro aspecto que se evalúa es qué tanto sabes cómo construirlo. A lo mejor tienes claro qué es lo que se quiere, pero no eres el experto para construir y no sabes cómo construir, no tienes un equipo para construir lo que se requiere. Si ese es el caso, es posible que las metodologías Agile te funcionen mejor que una metodología tradicional. En el caso de que tú tengas muy claro lo que quieres y tengas muy claro cómo construirlo, pues a lo mejor las metodologías tradicionales te pueden funcionar. Pero también existe el caso en donde hay demasiada ambigüedad. Ni siquiera el cliente tiene claro qué es lo que está buscando.
Y para eso también tenemos que saber que existen metodologías como Design Thinking, que lo vamos a platicar un poquito más adelante en el webinar, que nos puede ayudar a entender qué hacer con todo esto. Hay muchas metodologías que podemos encontrarnos en el ambiente y más hoy en día algunas están de moda, algunas salen de moda. Pero esto no se trata de una moda, se trata de metodologías que van madurando. Esto que vemos aquí nos ayuda a entender que hay metodologías para productos y servicios, para el diseño de productos y servicios. Y tenemos que saber qué tipo de metodologías utilizar para ello. Por ejemplo, para diseñar productos y servicios está Design Thinking. También podemos usar Sprint para diseño, sprints. En la parte de diseño en Project Manager o administración de proyectos, podemos utilizar metodologías como Scrum o cualquier metodología Agile, las metodologías Waterfall metodologías de cascada o el Pembroke, como se conoce, o tradicionales. O también podemos usar un Kanban. Y hay metodologías que se usan para construir compañías. Nos vamos a enfocar nosotros un poco más en estas que están acá, en cómo puedo construir proyectos ágiles a través de productos ágiles, pero tomando en cuenta algunas herramientas que nos llevan a tener buenas compañías sólidas, robustas y con una propuesta de valor clara. Porque algo que es muy importante es agilidad siempre va a estar relacionada a generar valor. Si nosotros tenemos algún producto que no genera valor, muy probablemente le estamos quedando a deber a la agilidad. Otro aspecto muy importante de la agilidad, como ya lo platicábamos, tiene que ver con la cultura. La cultura que nosotros le denominamos ágil tiene que ser una cultura que tenga un propósito. Es decir, que esté centrado en el cliente, que tenga transparencia. Nos vamos a dar cuenta que cuando logramos tener agilidad, la transparencia se da por naturalidad. No tenemos que pedirla. Naturalmente, cada evento, cada proceso que generamos nos lleva a esa transparencia y la transparencia nos lleva a la rendición de cuentas. Esto también genera entregas con calidad y efectividad. El tener esa transparencia nos permite la adaptabilidad. Y dentro de la adaptabilidad está la autoorganización. La autoorganización es el primer choque que tenemos contra las metodologías tradicionales, porque siempre estamos esperando, o en las metodologías tradicionales hay una persona que es la que está atrás de todos nosotros diciendo, ya hiciste esto, ¿cómo vas con esto? ¿Cómo vas con el otro? Pero yo les preguntaría, ¿no somos profesionales? ¿O en qué ambiente estamos? El paradigma que se rompe con la agilidad es que te das cuenta que no necesitas a nadie que esté atrás de ti preguntándote cómo vas cuando estás en un equipo profesional. ¿Y qué es lo mejor que le puede pasar a una empresa? Tener un equipo profesional. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una empresa? Tener a un equipo con el que tienes que estar cargando, con el que tienes que estarle diciendo exactamente cómo hacer cada una de las cosas, porque entonces no es un buen equipo profesional. El otro aspecto es la iteración, que logremos no buscar la perfección a la primera, sino lograr dar resultados en corto tiempo y mejorarlos. Resultados en corto tiempo y mejorarlos, resultados en corto tiempo y mejorarlos, ¿no? Es muy común encontrarse también en las empresas proyectos que no salen a la luz porque buscan esa perfección. Y muchas veces tiene que ver con la persona, no tanto con la empresa, no tanto con el producto, sino con la persona que es responsable de la liberación. Dentro de la eficiencia nos vamos a enfocar en aspectos como el producto mínimo viable, que es una pieza
que se construye y se dice, esto es lo mínimo que voy a construir para poder probar la viabilidad de la idea que quiero mostrar, para generar valor, ¿no? Si este producto mínimo viable funciona, entonces en la siguiente iteración puedo mejorarlo de esta manera y luego lo mejoro así. Y voy mejorando, 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 mejorando. ¿Qué logro en cada mejora? No solamente logro un producto, un mejor producto, logro un mejor equipo, logro una mejor empresa, logro una mejor cultura. Eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Vamos a hablar también acerca de todo lo necesario, de todo lo que es Lean, de el enfoque, hacer todo lo necesario y solamente lo necesario. Y la eficiencia también nos lo va a dar la diversidad. ¿Qué es esto? Muchas veces solamente invitamos a nuestros proyectos a las personas que son de nuestro equipo. Y las metodologías ágiles te ayudan o te abren el panorama y te dicen, aprende de otros, ve desde la perspectiva de otras personas, suma a los que tienes que sumar, que pueden opinar y que pueden darle una perspectiva diferente a lo que estás creando para que tenga más valor que el que tú mismo podrías darle. A eso se refiere con diversidad. En cuanto a la confianza, tenemos que buscar o tenemos que lograr que haya una cultura que no en donde no exista el miedo al error. Si existe una cultura con miedo al error, tenemos que trabajar en ella y hay formas de trabajar en ella. También tenemos que trabajar sin jerarquías. Eso no quiere decir que ya de la noche a la mañana le vamos a quitar las jerarquías. En realidad no es necesario incluso quitarle la jerarquía a la organización. Solamente sí quitarle el peso de las decisiones jerárquicas sobre los equipos de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que cuando estoy innovando, por ejemplo, todos podemos opinar. Cuando estoy creando y somos equipo de trabajo, todos podemos trabajar, ¿no? Y la equidad. La equidad es algo fundamental en la agilidad, porque si nosotros rompemos con el principio de equidad, estamos rompiendo con la justicia. La justicia es algo súper importante en los equipos, ya que cuando la persona siente la injusticia, entonces empieza a decir, pues entonces yo por qué voy a dar más, entonces yo por qué voy a dar mi valor. Hay muchas herramientas para que logremos equidad en la metodología ágil. Hay algunas personas que piensan malamente que en la metodología ágil no hay equidad y que tienes que morir hasta que se logren las cosas. Sin embargo, eso es un mito. Más bien ahí es cuando vemos una mala implementación de la metodología. También, bueno, pues el mejor ejemplo que podemos compartirles sobre la metodología ágil es Scrum. Scrum lo vamos a ver de manera muy rápida, pero es una mejor forma para desarrollar productos. Básicamente eso es Scrum. Se basa mucho en el empirismo, se basa mucho en el lean thinking, que tiene que ver en pensemos, enfoquémonos en lo mínimo necesario que tenemos que lograr. Este, a diferencia de las metodologías tradicionales, Scrum solamente es una guía de 14 16 páginas, pero que está incompleta, o se dice que está incompleta, pero que está incompleta porque no quiere darte el paso a paso exacto de cómo tienes que hacer las cosas, porque te da libertad de que tú hagas las cosas como quieras hacerlas, pero te da ciertas reglas que jamás debes irrumpir. Esas reglas constantemente las irrumpen las empresas y por eso muchas veces no les funcionan las implementaciones de la metodología. Hay una filosofía, hay tres pilares, 5 valores, 3 roles, 5 eventos y 3 artefactos. Eso es toda la metodología. Se dice fácil, pero en la implementación ya veremos que tiene mucho que ver que que respetemos la filosofía de la metodología. De hecho, Scrum
es de las primeras metodologías que empieza a meter una filosofía dentro de su metodología. Las metodologías normales lo único que hacían era conjuntar procesos y decir, bueno, pues tú quieres llegar del punto A al punto B, tienes que hacer todos estos procesos y este es mi método, esa es tu metodología de trabajo. ¿Qué hace Scrum? Scrum se da cuenta, después del manifiesto ágil, que, a ver, eso no da resultado. Tienes que cambiar la forma de pensarlo y tienes que conjugarlo con el método. Y es ahí donde genera esta filosofía. La filosofía está basada en la transparencia, en la inspección, en la adaptación. Y como base y en algunos valores. La transparencia nos va a ayudar a que todos tengamos claro qué es lo que cada quien está haciendo. Si hay transparencia, puedo inspeccionar y la inspección me va a ayudar a ver que todo lo que se esté haciendo esté bien o esté mal. Si algo está mal, me va a permitir adaptar. Si se dan cuenta, la inspección me permite adaptación y la adaptación me permite el cambio. Entonces, estos tres pilares son los que me permiten los cambios y los cambios fáciles, sencillos, que no duelen, pero siempre y cuando yo logro respetar mis pilares. Como les comentaba, Scrum es tan sencillo que se puede explicar desde papel, digámoslo así, en este diagrama. Pero durante nuestro programa analizamos cada uno de estos eventos, de estos artefactos y cómo se deben de realizar, porque hay mucho que no te dice la guía y que la experiencia sí te lo dice. Dentro de los valores, nos vamos a encontrar que es de los primeros que hablan de tener el coraje. Y el coraje en términos no de enojo, sino de tener la valentía, de tener la valentía de hablar las cosas, de decir las cosas en un equipo de trabajo, porque muchas veces son cosas que nos callamos, de tener el enfoque de trabajo, de tener el compromiso, el respeto y la apertura. Y si no vivimos estos valores, lo más seguro es que la metodología va a estar mal tomada. También Scrum es muy bueno al entender la filosofía que existe en los equipos de trabajo, ¿no? Siempre que hablamos acerca de los stakeholders, por ejemplo, o de los involucrados, hay muchas formas de identificar a los involucrados. Sin embargo, Scrum dice, a ver, no nos hagamos bolas. Hay dos tipos de involucrados. Los que están comprometidos y los que realmente, y los que solamente se involucran. Los que están comprometidos, y de acuerdo a esta fábula, son los cerditos. Y los que están involucrados son las gallinas. Scrum se enfoca en los cerditos y sin que sea de alguna manera peyorativa, se enfoca en tres roles. Estos tres roles o responsabilidades que se le llaman es el Scrum Master, que es la persona que va a velar por la metodología, el Product Owner, que va a velar por el valor del producto y los desarrolladores. Si se dan cuenta, una de las ventajas que tiene esta metodología y que va defendiendo la bandera de las metodologías ágiles es que hay alguien que se enfoca en el valor del producto. Muchas veces en los proyectos tradicionales está el líder de proyecto que se enfoca en un proyecto, en un Gantt, ¿no? Pero nadie se está enfocando si realmente estamos generando valor. Y esto es lo que rompe esta metodología. Dice, a ver, de nada me sirve tener un Gantt, un cronograma, lo que tú quieras, si no estoy generando valor. Por eso le da una responsabilidad muy clara que se llama el Product Owner, que debe ser el visionario, el estratega, la persona que tiene que entender el negocio y traducir lo que el negocio necesita para transformarlo en un producto que impacte. Algo que también vamos a platicar es la concepción de un producto Agile. De esto no se habla en la guía de Scrum. De esto no se habla,
pero es uno de los puntos que si no sabes conceptualizar un proyecto desde el paso cero, lo más seguro es que te duela iniciar una metodología ágil. Y muchas veces por eso fracasan. Por ejemplo, otro de los aspectos que nadie te dice y que la misma guía no te explica es cómo desarrollar el Product Backlog. Te dice que existe un Product Backlog, pero no te dice cómo desarrollarlo y cómo debes de ordenarlo y cómo debe ser la granularidad de este Product Backlog. Básicamente un Product Backlog, imagínense que es la lista de todos los requerimientos que los involucrados quieren. Pero ¿cómo los ordenamos? ¿Cómo los priorizamos? ¿A quién le damos más valor? ¿No? ¿A mi jefe? ¿Al jefe del jefe? ¿O solo por jerarquías? ¿O realmente lo estamos viendo con valor de negocio? Todo esto se dividen en sprints, que el sprint se llama, digamos que a pequeñas etapas en las que se parte un proyecto. En lugar de tener un proyecto grande, lo vamos partiendo en pequeños pedacitos para ir avanzando de poquito a poquito e ir aprendiendo. Otro de los aspectos más fabulosos de esta metodología es que cada etapa tiene una revisión, una retrospectiva que nos permite ir aprendiendo. Y cada revisión nos va ayudando a ver cómo cada elemento que vamos generando se va iterando y se va agregando a algo, digamos que es como un pastel en donde vamos haciendo una rebanada y luego otra rebanada y luego otra rebanada y cómo todo esto se va integrando hasta que logramos nuestro objetivo principal. También les comentamos que hay muchas técnicas y herramientas que las vemos durante el programa que tienen que ver con los tableros, el póker de Scrum, metodologías de retrospectiva. A veces podemos juntar a 50 personas en una sola sesión haciendo retrospectiva en 15 minutos. Sí, eso es agilidad y es completamente posible. ¿Cómo? Con la herramienta adecuada, con el método adecuado, entendiendo la circunstancia adecuada. Entonces, hablamos de diferentes tipos de metodologías para hacer retrospectiva o herramientas y herramientas físicas y digitales para poder llevar a mejor puerto este tipo de metodologías. Otro de los aspectos que también platicamos es acerca del Lean Thinking. Básicamente, el Lean Thinking tiene que ver con un pensamiento que se le llama pensamiento Lean, a un pensamiento que genere valor, que nos genere obviamente ingreso, que genere un flujo, que tenga un objetivo muy claro y que esté centrado en el cliente. Lo que muchas veces nos pasa es que generamos productos en donde los adornamos tanto o a lo mejor nos enfocamos en funcionalidades que no son las importantes y dejamos de ver lo importante. Entonces, la metodología Lean Thinking nos ayuda a decir, a ver, no, recapitula. ¿Qué es lo importante? Sí, aquellos adornos pueden ser bonitos, pero lo importante es esto. Saca esto primero y después ya veremos todo lo demás, ¿no? Entonces, básicamente platicamos acerca de Lean Thinking, platicamos acerca de Kanban. Por los que no sabían, también hay una especificación de Kanban que la maneja Scrum.org, en donde habla de cómo se puede implementar Kanban. Kanban es una metodología ágil que se puede implementar sin Scrum. Hablamos de las diferencias que tiene que ver Kanban con Scrum. Kanban básicamente, para los que no conocen mucho de esto, es el tablero que muchas veces ven por ahí que algunas personas tienen, en donde se colocan tarjetitas y se va identificando qué es lo que ya se hizo, qué es lo que se va a hacer, y qué es lo que se ha terminado, ¿no? La forma en cómo se diseña un tablero Kanban nos puede permitir llevar tanto proyectos como operaciones. Esa es la gran ventaja de un Kanban. Y vamos a ver cómo puedes mejorar no solamente proyectos, sino que puedes mejorar operaciones o hacerlas más ágiles a través de esta metodología. Hay personas que creen que por ser ágil no se documenta o no se tienen metodologías, perdón, o no se tienen métricas. Y eso es completamente falso.
Durante nuestro programa vamos a poder ver algunas métricas que nos van a ayudar a saber cómo poder darnos cuenta si un proyecto o la operación se está rezagando o tiene problemas. Por ejemplo, qué tanto trabajo en progreso se está haciendo o qué tanto falta por terminar, cuánto tiempo ha transcurrido desde que inició y terminó algún elemento de trabajo, cuál es el rendimiento del equipo, cuál es la antigüedad de una tarea. O sea, hay hay varias herramientas que nos pueden servir para medir y todavía que podamos sacarle más, jugo a la agilidad. En cuanto a la agilidad, ¿cómo la podemos escalar? Otra de las preguntas que muchas veces se hace es, bueno, ya soy ágil con mi equipo de trabajo, pero ¿cómo lo hago a nivel de la organización? Bueno, pues existen algunos marcos de trabajo que también los platicamos durante el programa, como Nexus, que se parece mucho a Scrum, tiene algunas diferencias, pero es para escalar a organizaciones. Digamos que hace hacer Scrum de Scrums. Hay otro marco de trabajo como LES. El PMI también sacó su propio marco de trabajo, Agile. Los platicamos, los comparamos, vemos cuándo utilizar uno, cuándo recomendamos hacer otro, ¿no? Y siempre pues resolvemos cualquiera de las dudas que puedan llegar a tener con respecto a estos marcos de trabajo para escalar a organizaciones. Una parte sustancial es que tengamos un liderazgo ágil. Para tener un liderazgo ágil tenemos que conocer las capacidades de las personas, asignar, como lo platicábamos, cargas de trabajo justas, estar seguras de que las personas cuenten con las herramientas que necesitan, planear y supervisar el trabajo, medir el desempeño de los equipos, por eso las métricas son muy importantes, y motivar a las personas del equipo. Si no hacemos esto como mínimo, las personas no van a ver nuestro liderazgo y nos van a ver más como un manager que se enfoca en ver presupuestos, estructura, métricas, controles y no tanto como un líder, ¿no? El líder tiene que movernos, el líder tiene que decirnos para dónde, pero obviamente con datos, con números, con evidencia, ¿no? Y por último, vemos un módulo que es Design Thinking, con un pensamiento, con una mentalidad agile. Design Thinking nos encanta porque aquí es cuando entramos en la anarquía. Muchas veces el cliente no sabe lo que quiere y nos tiene dando vueltas, o incluso nuestro cliente interno en nuestra propia empresa nos piden varias cosas y no se sabe exactamente a dónde llegar, ¿no? Thomas Alva Edison decía que el genio es 1% inspiración y 99% transpiración. ¿Qué quiere decir esto? Que, a ver, no pensemos que la iluminación nos va a llegar de la noche a la mañana. Tenemos que estar trabajando, tenemos que estar arrastrando el lápiz. Pero ¿cómo arrastramos el lápiz? Pues arrastrémoslo con una metodología. Y para eso está Design Thinking. Design Thinking es una metodología que nos ayuda a separar, primero, a identificar cuál es el problema, porque muchas veces ni siquiera lo tenemos claro. Y una vez que lo tenemos claro, entonces, ¿cuál es la solución? Y para cada uno de estos puntos, para el problema, hay pasos a seguir, que los platicamos, hacemos ejercicios y los analizamos para lograr entender, afinar y llegar a este punto de eureka de decir, ya sé cuál es el problema. Y por último, caer en, si ya sé cuál es el problema, entonces ahora sí me voy a enfocar a pensar en soluciones.